NTN 24 presenta Especial Periodístico. Resumen informativo 2018. Hola, ¿qué tal? Un muy buen día para todos. Jason Calderón y Joely Ramírez les damos la bienvenida a este especial periodístico de NTN 24. Jason, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. A esta emisión vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes del 2018. Comenzamos. El año 2018 inició marcado por una polémica en Perú. El 4 de enero, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, recibió el alta médica y quedó en libertad tras un indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Meses más tarde, el Poder Judicial anuló el beneficio humanitario y ordenó el reingreso a la cárcel de Fujimori, algo que no ha ocurrido hasta ahora por su deteriorado estado de salud. En vísperas de la Nochebuena de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciaba su decisión de conceder el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, poniendo como argumento sus problemas de salud y, según lo dijo en ese momento, para evitar que muriera en prisión, decisión que tuvo para él un alto costo político. La medida no fue vista con buenos ojos por los familiares de las víctimas de los crímenes de los que se le acusaba a Fujimori, y quienes durante años esperaban que se hiciera justicia. No cabe la menor duda de que ese indulto no tiene absolutamente nada de humanitario. Es un indulto ilegal, inmoral y que además constituye un pacto de impunidad entre los corruptos. Pero no hubo protesta que frenara el designio de PPK. Y tal como se ordenó la noche del 4 de enero, Fujimori abandonó la Clínica Centenario de Lima, donde se encontraba internado. Fujimori, ahora libre, dejó el centro asistencial en el que había pasado 12 días. Salió en silla de ruedas en un visible estado de deterioro físico, acompañado de su hijo Kenji y otros colaboradores. Saludó a los periodistas que se encontraban apostados a las afueras del hospital e ingresó al vehículo que lo trasladó a su residencia bajo la custodia de agentes de seguridad del Estado. El operativo de traslado se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. La prensa local que hizo todo el recorrido intentó registrar los primeros momentos en libertad del expresidente de 79 años, mientras la policía peruana evitaba cualquier acercamiento de los reporteros. En algunos puntos de la capital, cientos de personas se congregaron para expresar su rechazo. Durante el traslado, Kenji Fujimori compartió este video con su padre. Ya en la comodidad del lugar en el que pensó que se hospedaría por el resto de sus días, ubicado en el exclusivo sector de La Molina, se tomó estas fotografías junto a sus hijos Kenji, Keiko y demás miembros de la familia. La casa donde se hospedaba Fujimori se ubicaba en la calle Pontevedra, en la elitesca urbanización La Estancia. De acuerdo con datos de un portal inmobiliario, por la casa de 1.900 metros cuadrados se pide un pago mensual equivalente a $5.000. Cuenta con 5 dormitorios, 4 baños, jardines, piscina y jacuzzi. Un panorama no muy distinto al que vivía cuando se encontraba en prisión, donde pasaba sus días en una celda con todas las comodidades y beneficios que no tenía un recluso común. Cama ortopédica, televisor, teléfono, cocina y hasta una biblioteca de su uso particular. De los 25 años de sentencia que recibió Fujimori en 2009, permaneció 12 tras las rejas. Fue sentenciado por los crímenes conocidos como la matanza de Barrios Altos y de la Cantuta, en los que murieron 25 personas en 1991 y 1992, así como por el secuestro de un periodista y un empresario y por delitos de corrupción. Pero esta condición le duró poco, ni siquiera un año. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. 9 meses después, la Corte Suprema le retiró el beneficio por considerar que carecía de efectos jurídicos y ordenó su captura. Inmediatamente fue detenido de nuevo. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo,
no tiene derecho a un indulto humanitario. Y durante el mes de enero de 2018 fue noticia un operativo en Venezuela, en una zona conocida como El Junquito. Óscar Pérez, el piloto que se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro, fue localizado y rodeado por la Guardia Nacional Bolivariana en un local a las afueras de Caracas. El uniformado sublevado permanecía en la clandestinidad desde junio de 2017, cuando tomó el control de un helicóptero oficial, sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y desplegó una bandera contra el madurismo. Tras el operativo, Pérez y otras 6 personas murieron. Sus familias denunciaron durante varios días la demora para la entrega de los cadáveres. El entierro de los fallecidos se llevó a cabo con total hermetismo. El Papa Francisco visitó Chile y Perú en enero de 2018. El pontífice hizo su primera parada en Santiago el día 15, donde fue recibido por miles de seguidores católicos. Luego de visitar el Palacio de la Moneda y saludar a la expresidenta Michelle Bachelet, viajó a las ciudades de Temuco e Iquique. El 18 de enero se trasladó a Perú, en la que fue la primera visita de un papa al país en 30 años. Estuvo en las ciudades de Lima, Capital, Puerto Maldonado y Trujillo. Sus seguidores en Argentina, su país de origen, le reclamaron por no haber visitado la nación. El 14 de febrero de 2018 se registró uno de los tiroteos más mortíferos de los Estados Unidos. Ocurrió en una escuela de Florida. 17 personas, la mayoría jóvenes estudiantes, fueron asesinados. Los testigos grabaron con las cámaras de sus teléfonos móviles el momento en el que el asesino, un joven de 19 años, descargaba su arma. Hoy se conoce este hecho como la matanza de Parkland. Fueron escenas de terror, disparos, gritos y llantos desgarradores de los jóvenes que intentaban salvar sus vidas. Un caos total. Faltaban solo minutos para salir de clases cuando Nicolás Cruz atravesaba los patios escolares armados con un rifle AR-15 y suficiente munición para ocasionar una de las más sangrientas masacres en una escuela de Estados Unidos. Un día antes de la masacre, Cruz anunciaba con detalles lo que ocurriría. Hola, mi nombre es Nick y seré el próximo tirador escolar del 2018. Mi objetivo serán por lo menos 20 personas con una AR-15 y munición. Puedo cumplirlo. Será en Stoneman Douglas, en Florida. Será un gran evento. En total, 14 alumnos y 3 profesores fallecieron en el ataque. Varios más resultaron heridos. Nicolás Cruz había sido expulsado del plantel por actos de indisciplina y fue desde pequeño un joven de conductas violentas. Tras los hechos se inició un fuerte debate, no solo en el estado, sino en todo el país, sobre el porte de armas, la enfermedad mental y la seguridad en las escuelas. Manuel Oliver, quien perdió a su hijo Joaquín en la masacre, se ha dedicado a crear conciencia sobre la necesidad de un cambio real para evitar que actos como estos sigan sucediendo. Yo creo que el problema está dentro de la nación. Yo he conocido gente que perdió a sus familiares en un nightclub, en un concierto en Las Vegas, en un teatro de cine, en distintos escenarios que no solamente son las escuelas. Change the Ref respeta como organización la lucha que se está llevando promoviendo mayor seguridad en las escuelas, pero el fondo del asunto, desde nuestro punto de vista, repito, respetando la opinión de los demás, no está allí. El fondo del asunto está en grupos muy poderosos que hacen muchísimo dinero vendiendo y promoviendo el uso de armas. Eso es lo que hay que atacar, es un problema cultural. La esperanza del padre de Joaquín es que la memoria de su hijo siga siendo un referente de una enorme lucha social. Es mucha la fuerza que tiene Joaquín como activista. A veces ese silencio detrás de esa escultura es tan o más imponente que cualquier discurso de cualquier otro muchacho. Entonces, créanlo o no, nosotros somos, tanto Patricia como yo, somos orgullosos padres de un muchacho que pasó de ser una víctima a ser un activista. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24.
El 2018 fue uno de los años de mayor crisis a nivel político en Perú durante su historia reciente. La renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski fue uno de los puntos álgidos en la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso durante el mes de marzo. Su presunta vinculación a la constructora brasileña Odebrecht, entre otros escándalos, terminaron impulsando la salida del mandatario del poder. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Con estas palabras, Pedro Pablo Kuczynski, de 79 años, se dirigió por última vez como presidente de la nación el 21 de marzo del 2018, tras meses de inestabilidad política durante su gobierno. Pero, ¿cuáles fueron los detonantes que lo llevaron a renunciar a la presidencia? Vínculos con Odebrecht. En diciembre de 2017, funcionarios de la compañía informaron al Congreso peruano haber pagado $4.8 millones a 2 firmas de asesoría vinculadas a Kuczynski. En un documento señalaron que pagaron una suma de $782.207 a Westfield Capital, empresa de asesoría de banca de inversión con sede en Estados Unidos y propiedad del mandatario peruano. Ante el conocimiento de los presuntos vínculos de Kuczynski con la constructora brasileña, el Congreso pidió la renuncia del mandatario. El jefe de Estado de 79 años negó haber recibido algún pago de forma ilegal. Sin embargo, admitió haber trabajado como asesor. Días después de la turbulencia provocada por sus presuntos nexos con Odebrecht, Kuczynski logró superar un dramático pedido de destitución iniciado por la oposición en el Congreso. El partido Fuerza Popular, liderado en ese entonces por Keiko Fujimori, argumentó la permanente incapacidad moral de Kuczynski para dirigir al país. Indulto a Alberto Fujimori. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena. Tan solo 3 días después de salvarse de la destitución y en plena noche navideña, PPK anunció el indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por corrupción y violaciones de los derechos humanos. La decisión del mandatario causó división entre la opinión pública. Medios de comunicación locales llegaron a especular que el presidente había concedido el perdón a cambio de superar el proceso de destitución. En la votación en el Congreso en la que Kuczynski logró retener su cargo como presidente, resultó decisiva la abstención de Kenji Fujimori y otros 9 legisladores de su círculo. Tras la decisión del mandatario, varios sectores en el Congreso impulsaron un segundo proceso de vacancia contra PPK al sentirse traicionados por el indulto. Kenji Videos. A mediados de marzo del 2018, la bancada de Fuerza Popular difundió una serie de videos en donde se revelan supuestos intentos de compra de votos en el Congreso para evitar la destitución de Kuczynski en diciembre. Las grabaciones fueron filmadas por el congresista Moisés Mamani, quien aparece en una de las cintas en donde estarían intentando comprar su voto a cambio de que el gobierno aprobara obras para el departamento que representa en el Parlamento. Las filmaciones resultaron comprometedoras, ya que en diciembre de 2017, Kenji Fujimori, junto con otros 9 congresistas, habían desafiado a su partido al abstenerse de votar a favor de la vacancia contra Kuczynski, quien indultó al padre del parlamentario. Los registros audiovisuales derivaron en una segunda solicitud de destitución de PPK por parte del Congreso, que haría inminente el fin del gobierno de Kuczynski. Sin embargo, un día antes de la votación en el Congreso, el mandatario presentó su carta de renuncia a su cargo como presidente de la República.
El 4 de marzo de 2018, el exespía ruso Sergei Skripal, de 66 años, y su hija, Julia, de 33, fueron envenenados con una sustancia tóxica en Reino Unido. El hecho generó una gran tensión en las relaciones diplomáticas entre Londres y Moscú. La primera ministra británica, Theresa May, señaló al gobierno de Rusia de ser responsable, pero el Kremlin siempre lo negó. Ambos gobiernos expulsaron diplomáticos en distintos países. Tras permanecer varias semanas en el hospital, Skripal y su hija se recuperaron del envenenamiento. Fueron cerca de 20 días en los que Colombia y Ecuador estuvieron en vilo por el secuestro de 3 trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio en la zona de frontera entre ambas naciones. Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra fueron raptados y posteriormente asesinados por un grupo disidente de la guerrilla de las FARC. Un crimen que enlutó no solo a 2 países, sino también al periodismo en la región. Esta fue la última imagen del equipo periodístico de Diario El Comercio antes de que para ellos y sus familias comenzara un infierno en vida. Los 3 trabajadores se encontraban en la provincia de Esmeraldas para contar luego a sus lectores cómo era la vida en esta zona fronteriza que se había visto azotada por la violencia. La secuencia fue tomada por una cámara de seguridad solo minutos antes de que Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra cayeran en manos de una estructura criminal. Ya nuestras unidades especializadas de Policía Nacional se encuentran trabajando para la resolución de esta situación. Fueron días de incertidumbre en Ecuador y Colombia, pues durante un tiempo hubo silencio sobre el caso, hasta que el ejército colombiano confirmó quién era el responsable por el crimen. El cabecilla de este grupo precisamente es el terrorista alias Guacho y es sin duda alguna la persona responsable del atentado a las torres y de este secuestro que estamos hablando. Su nombre es Walter Arizala, alias Guacho. Ingresó a las filas de las FARC hace 15 años y en medio del proceso de paz de esta guerrilla con el gobierno colombiano, decidió dar un paso al lado y quedarse con el control de las actividades ilegales en la zona de frontera. Familiares y colegas comunicadores llevaron a cabo diferentes marchas exigiendo su libertad. Estamos aquí por nuestras libertades, estamos aquí para decir que siendo un país de paz como lo somos, no estamos dispuestos a tolerar que ciudadanos ecuatorianos, colegas periodistas, puedan ser secuestrados. Fue hasta el 3 de abril que Noticias RCN y NTN 24 revelaron en exclusiva la única prueba de vida que se conoció de ellos. En sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Visiblemente golpeados por el flagelo del secuestro, con cadenas en sus cuellos, pedían a las autoridades hacer todo lo posible por liberarlos. Le pedimos de favor que accedan al diálogo y que accedan a ese intercambio de detenidos cuanto antes. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. El 12 de abril, ante la información que indicaba la supuesta muerte de los comunicadores, el presidente ecuatoriano dio un ultimátum a las disidencias de las FARC. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Sin embargo, una vez cumplido este plazo, los ecuatorianos se enfrentaron al peor escenario posible. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. La noticia enlutó a 2 países y al periodismo, pero solo fue hasta junio que las autoridades colombianas lograron dar con el paradero de los cuerpos. Los restos fueron localizados en zona rural de Tumaco, departamento fronterizo de Nariño. Pero nos sumamos a ese pedido, a ese grito, a ese ofrecimiento de que las cosas no terminen acá, que se establezcan responsabilidades y que de esta manera muchas personas más puedan acceder a este derecho de no impunidad, de que se esclarezcan las cosas, de que el periodismo no se quede sin un paraguas, sin una protección.
El 27 de junio, 3 meses y un día después de haber sido raptados, los cuerpos de Javier, Paul y Efraín regresaron a territorio ecuatoriano. En Quito, familiares, amigos y colegas rindieron homenaje a su memoria. Tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se entregó a la policía el 7 de abril de 2018. Las autoridades lo trasladaron en un helicóptero a la ciudad de Curitiba, en el sur del país, para recluirlo en una cárcel. El antiguo mandatario tuvo que responder además por otros 6 procesos y 2 investigaciones. La situación de Lula generó incertidumbre en el plano político de cara a las elecciones que se llevaron a cabo en octubre. Lula da Silva era el favorito en todos los sondeos. Ya regresamos con más de este especial periodístico de NTN 24, hoy con un resumen informativo de las noticias más importantes del 2018. Ya regresamos con Resumen Informativo 2018. Continuamos con Resumen Informativo 2018. El 20 de mayo de 2018, en medio del rechazo internacional, el madurismo celebró unas cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela. Centros de votación vacíos y cientos de denuncias de irregularidades empañaron la jornada electoral. El Grupo de Lima, que reúne a varios países de la región, no reconoció la legitimidad del proceso en el que Nicolás Maduro fue nombrado como el vencedor. La propuesta electoral vino del segundo hombre más fuerte del chavismo. 4 meses después se materializó. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro necesitaba de un contrincante y lo tuvo. Se trata del exgobernador Henry Falcón. Pese a que los principales partidos rechazaron su candidatura, incluso la calificaron de colaboracionista, pues hace solo unos días se sigue confesando chavista light. Y no me pesa en lo absoluto ser un chavista light. Y lo digo aquí, lo digo allá y lo digo en todas partes. El 20 de mayo los ciudadanos demostraron su descontento quedándose en sus casas. Los centros electorales quedaron vacíos. La sorpresa vino a la hora de los resultados. Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Una cifra que no se corresponde con lo que se vio en las calles, pero además Tibisay Lucena pidió respeto a esos resultados. Respeten los resultados electorales, que respeten al pueblo de Venezuela que decidió en paz qué es lo que quiere y el futuro de este país. Una estafa, un descaro, un robo, calificativos expresados por los ciudadanos. Nunca en realidad se han respetado nada. Siempre ha sido una burla y ellos quieren hacer con este país lo que quieren. Bueno, realmente a mí esas elecciones me parecieron una completa burla al sistema venezolano. Los venezolanos en general no se sintieron representados por esos comicios y por lo tanto no deberían tener ningún tipo de validez. 7 meses han pasado. Más de 60 países no reconocen los comicios, tampoco los máximos representantes de las organizaciones internacionales a las que Venezuela está suscrita. No reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Venezuela necesita un gobierno de transición que pueda generar un sistema electoral legítimo, que a su vez permita soluciones al país. La diputada Manuela Bolívar fue enfática. Dijo que no hubo elecciones el 20 de mayo. Fue un fraude electoral porque nunca se garantizó la transparencia del proceso. No hubo elecciones, no hubo elecciones. Es decir, no hubo candidato, no hubo presidente porque no hubo elecciones. Entonces, en ese sentido, en Venezuela la gran deuda es que queremos unas elecciones competitivas que les permitan a los venezolanos escoger. Mientras que la diputada María Gabriela Hernández destacó que al no haber elecciones libres, el periodo presidencial culmina el próximo 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro quedará deslegitimado ante el mundo. Solamente es que ya perdió la legitimidad de desempeño Maduro por ser un dictador asesino, sino que además el 10 de enero ya
perdió su legitimidad de origen. El secretario general de la OEA aseguró que lo peor que le puede pasar a Venezuela es la prolongación de la dictadura. Señaló que desde ese organismo dará respuesta a la falta de democracia en Venezuela. Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Seguiremos bregando por sanciones más fuertes contra el régimen. La dirigente opositora María Corina Machado desde siempre declaró la ilegalidad de las elecciones. Hoy está convencida de que el cambio está cerca. Miren, nosotros estamos enfrentando la maldad absoluta, disfrazado de populismo, de reivindicaciones. Miren, no nos caben los ceros en las cabezas de todo lo que esta gente se ha robado y ha saqueado. Pero si algo quiero decirle a los venezolanos es que ese dinero que está siendo identificado, que está siendo congelado, va a regresar a este país, por supuesto, después que las mafias salgan, para nuestra reconstrucción. Los venezolanos también rechazan estas elecciones presidenciales que se efectuaron el pasado 20 de mayo y se espera que a partir del 10 de enero pueda resurgir una nueva ola de protestas. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Un tiroteo en una escuela de Texas dejó 10 muertos. Los hechos se registraron el 18 de mayo de 2018 en la secundaria de Santa Fe, el sureste del estado. Un hombre armado de 17 años entró y disparó contra sus compañeros indiscriminadamente. 9 estudiantes y un maestro murieron. El sospechoso del ataque, identificado como Dimitrios Pagourtzis, fue detenido por las autoridades junto a otras 2 personas que estarían involucradas en el hecho. El atacante habría usado las armas de su padre. Cambio de gobierno en España. El 1 de junio de 2018, el rey Felipe VI fue notificado formalmente de la destitución de Mariano Rajoy luego de que una moción de censura presentada en su contra fuera aprobada en el Congreso de los Diputados. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, llegó al Palacio de la Moncloa sin haber ganado una elección y con el apoyo únicamente de 84 escaños. En el 2018, España demostró su madurez política luego de la 4ª moción de censura llevada a cabo en los 40 años de vida democrática. La primera que consiguió destituir a un presidente y también la primera que puso en la presidencia del gobierno a un político que no era diputado. Así llegó el líder socialista Pedro Sánchez al poder el pasado 1 de junio, luego de 2 días de debates que consiguieron destituir a Mariano Rajoy a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional que concluyó que el Partido Popular se había financiado de manera irregular a través de la denominada trama Gürtel. Con 180 votos a favor, una abstención y 169 votos en contra, Rajoy perdió la confianza de la Cámara. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Con estas palabras de Mariano Rajoy terminaron sus 7 años en el poder y comenzó el periodo del 7º presidente desde el retorno a la democracia, que llega débil apenas con el respaldo de los 85 diputados de su partido, el socialista, y con el apoyo para la investidura de independentistas, nacionalistas y grupos de izquierda radical. Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país, y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad. Desde su llegada al gobierno, las críticas al mandato de Sánchez no han cesado. Sus opositores lo acusan de ofrecer concesiones a los independentistas catalanes como agradecimiento por el apoyo recibido para alcanzar la presidencia
presidencia. Además, insisten en que Sánchez mintió al haber afirmado que convocaría elecciones lo antes posible, situación que hasta esta fecha no se ha dado. Y por último, sus detractores insisten en que hay sospechas de plagio de su tesis doctoral. Es legítimo que usted quiera ser presidente del Gobierno de España. Lo que no es legítimo es que usted quiera hacerlo con los que quieren liquidar España. Y esa es la diferencia entre usted, señor Sánchez, y yo. Compartimos la censura, compartimos la Constitución, pero yo nunca seré presidente con el apoyo de los que quieren liquidar mi país. Si queremos regenerar la vida pública, démosle a los españoles la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Démosles el voto, la confianza, en definitiva, de que ellos elijan. Mire, a uno le puede gustar más o no lo que voten los españoles, puede estar de acuerdo o no, le puede parecer que le han votado más o menos. Lo que no puede es darle la espalda al pueblo español. Señor Sánchez, la Moncloa le queda grande y por mucho que repita cada vez que abre la boca que es usted el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje. Lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España. Convoque elecciones cuanto antes. Por ahora, Pedro Sánchez no descarta seguir en el poder hasta junio del año 2020, fecha en la que termina la presente legislatura. Para poder conseguirlo, deberá superar varios retos, entre ellos el aprobar los nuevos presupuestos del Estado, sortear las crisis de su gabinete generadas por denuncias en contra de varios de sus ministros y conseguir que los ánimos se tranquilicen en Cataluña luego de un año lleno de enfrentamientos entre separatistas y defensores de la unidad de España. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. El pasado 3 de junio de 2018, el volcán de fuego sorprendió a Guatemala. El coloso de 3.763 metros de altura hizo erupción después de varios años de silencio. Causó una tragedia que dejó 197 muertos y más de 1.700.000 damnificados. Las imágenes eran apocalípticas. Montañas de humo y de ceniza cubrían la ciudad de San Miguel de los Lotes y la lava destruía todo lo que encontraba a su paso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido, súbanse! La desesperación invadió a cientos de hombres y mujeres que no tuvieron otra opción más que huir con lo poco que tenían. Por aquí, no se podrá caminar por aquí. El éxodo había comenzado. En pocas horas, una ciudad de 200.000 habitantes quedó completamente vacía. Uno de los primeros guatemaltecos en darle rostro a esta tragedia fue Concepción Hernández. El hombre de 88 años fue encontrado por los socorristas con quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo. Así narró al mundo lo que había sucedido. ¿Hace cuánto fue esto? ¡Células! ¡Células! Tras 16 horas de actividad volcánica, las autoridades desplegaron un operativo de emergencia para atender lo que sería una de las tragedias más devastadoras de la historia reciente de Guatemala. El ejército de Guatemala trabajando. En medio de escombros y cenizas, organismos de rescate iniciaron la búsqueda de sobrevivientes. Nuestro objetivo era buscar personas vivas y al mismo tiempo personas fallecidas, ¿verdad? Los departamentos más afectados fueron Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques, ubicados en las cercanías del volcán de fuego. Los flujos de lava y lodo sepultaron aldeas enteras que anteriormente eran conocidas por sus campos verdes. El gobierno de Jimmy Morales decretó el estado de calamidad en las zonas de emergencia y declaró duelo nacional. Se prorroga por 30 días más el plazo de vigencia del estado de calamidad pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques. Las evacuaciones se realizaron de forma preventiva. En vehículos particulares y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, familias enteras eran trasladadas al estadio de Santa Lucía, en el departamento sureño de Escuintla. Voluntarios de la Cruz Roja guatemalteca y miembros del ejército llevaban agua para consumo y raciones de alimentos para las personas. En este momento hay que establecer los mejores mecanismos también para coordinar de manera correcta la manera en que se distribuye todas las donaciones, que es muy importante hacerlo con transparencia, con disciplina y con orden. Pese al peligro que representaba volver a la zona del desastre, los sobrevivientes decidieron ir a buscar lo que quedó de sus cosas y, más importante aún, a sus familiares, personas que quedaron atrapadas o enterradas por la furia del volcán. La Conrad, allá están donando bien. Entonces no es justo eso. No es justo, porque tuvieron la oportunidad. El volcán tenía 2 semanas de estar haciendo ruido y nadie hizo nada. Un caso que conmocionó a la comunidad internacional fue el de Eufemia García, quien detuvo el automóvil en el que viajaba el presidente Jimmy Morales cuando visitaba la zona de emergencia. Le exigió ayuda para encontrar a 50 miembros de su familia que estaban desaparecidos. Señor presidente, mi familia está desaparecida. Mande un
tan feo, pero por favor, para que eche agua por arriba porque se están ardiendo. Mi familia está desaparecida, tengo 3 hijos, un nieto y todos mis hermanos, mi madre, toda mi familia. Son más de 20 familiares, nosotros más de todos 20 nosotros que dos tengo andamos desaparecidos. Todos se quedaron ahí en la casa. Señor presidente, por favor. ¿Qué población es? La colonia Los Lotes. Vamos a verificar los lotes. Por favor, quédese acá. Yo solicito, señor presidente, llevarme a uno de ellos. Los voy a subir en un helicóptero que me digan dónde es el punto donde vivían ellos y ya entramos con el equipo de rescate. Perfecto. La erupción del volcán dejó 197 muertos y más de 1.700.000 personas afectadas. Tras ser arrasada por el volcán de fuego, la ciudad de San Miguel de los Lotes se convirtió en un pueblo fantasma. Las autoridades declararon el lugar zona inhabitable. El pasado mes de noviembre, el volcán de fuego volvió a hacer erupción y cerca de 4.000 personas tuvieron que ser nuevamente evacuadas. El peligro sigue activo. Un encuentro que parecía imposible se convirtió en una realidad. Luego de 7 décadas, un presidente de Estados Unidos y un líder de Corea del Norte estrecharon sus manos. Donald Trump y Kim Jong-un son los protagonistas de este histórico hecho que se registró el 12 de junio de 2018. Y así fue como se puso fin a 70 años de tensión desde la Guerra de la Península de Corea. En la cumbre de Singapur se firmó un acuerdo de 4 puntos para guiar las relaciones bilaterales entre Pyongyang y Washington. El primero, establece nuevas relaciones centradas en el deseo de los dos países de conseguir la paz y la prosperidad. Hoy tuvimos una reunión histórica y decidimos dejar el pasado atrás. Y estamos a punto de firmar un documento histórico. El mundo verá un gran cambio. Me gustaría expresar mi gratitud al presidente Trump por hacer esto posible. Gracias. Y estamos muy orgullosos de lo que ocurrió hoy. Creo que toda nuestra relación con Corea del Norte, con la península coreana, va a ser una situación muy diferente a la del pasado. Los dos queremos hacer algo, ambos vamos a hacer algo. El segundo, insta la suma de esfuerzos para construir un régimen de paz duradero y estable en la península coreana. El tercero, se refiere al eje central del encuentro, el compromiso de Corea del Norte de trabajar por una desnuclearización completa de la península coreana. El cuarto y último determina la recuperación de los restos de los prisioneros de guerra de Estados Unidos, así como los desaparecidos en combate, incluyendo la repatriación inmediata de aquellos que ya han sido identificados. Tras la reunión sorprendentemente amistosa, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, ha visitado 4 veces Corea del Norte. En septiembre, durante la Asamblea número 73 de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, el presidente Donald Trump anunció en un encuentro con periodistas que su gobierno y el régimen de Pyongyang trabajan para fijar la fecha y el lugar de un nuevo encuentro entre ambos líderes. Vamos a tener una segunda cumbre con el presidente Kim en un futuro no muy lejano. El secretario de Estado se ocupará y hemos estado en contacto con ellos y creo que será anunciado dentro de un periodo de tiempo bastante corto. Será un lugar que se determinará, pero los dos estamos ansiosos por tenerlo. Será entre Corea del Norte y Estados Unidos. Será similar al formato que teníamos antes, muy probablemente una ubicación diferente. De nuevo, se anunciará muy pronto. Una relación de altibajos de la que hoy el mundo sigue a la expectativa por la agresividad que una vez fue protagonista en los discursos de ambos personajes, Trump y Kim. Iván Duque fue electo presidente de Colombia en segunda vuelta el 17 de junio de 2018. El representante del Partido Centro Democrático se enfrentó en las urnas contra el candidato de izquierda Gustavo Petro. Duque logró una histórica votación de más de 10 millones de sufragios. Tras conocer su victoria, dijo que no haría trizas el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, aunque insistió en que deberá haber verdad, justicia y reparación. Se trata hoy más que nunca de unir a nuestro país, de construir, porque cuando se construye y no se destruye, el futuro es de todos los colombianos. Yo no reconozco enemigos en Colombia. No voy a gobernar con odios
ni mantengo odios, ni tendré odios hacia ningún colombiano. Y el 1 de julio de 2018, México eligió a su nuevo presidente. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones federales en México y se convirtió en el nuevo mandatario de la nación. El político del partido Morena dio con su victoria un giro histórico a la política del país norteamericano. En su primer discurso, tras conocer los resultados del preconteo, prometió reconciliar al país y hacer cambios profundos. El 4 de agosto de 2018, el presidente Nicolás Maduro se vio obligado a abandonar de emergencia un acto en el centro de Caracas por una situación irregular durante la celebración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Un dron con carga explosiva explotó cerca del lugar. Maduro culpó a la derecha venezolana y al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás de los hechos que calificó como un atentado en su contra. El domingo 4 de agosto, durante una celebración militar en la avenida Bolívar de Caracas, la transmisión en cadena nacional fue interrumpida por una explosión. La versión oficial hablaba de un atentado. Exactamente a las 5:41 de la tarde se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron, varios artefactos voladores. Fue confirmado por el propio mandatario nacional. Aseguró que 8 funcionarios de la Guardia Nacional, quienes realizaban este acto solemne en la avenida Bolívar, resultaron heridos y 2 de los atacantes detenidos. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad, porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, plena de su lealtad. Ya la investigación está muy avanzada. Sin lugar a duda, hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Por varios días continuaron las investigaciones. Un día después del hecho, 3 civiles fueron detenidos mientras viajaban al occidente del país. Serían el resto de los atacantes quienes presuntamente intentaban huir hacia Colombia. Posteriormente, 3 días después, el 7 de agosto, fue detenido el diputado Juan Requesens, acusado por el ministro Rodríguez de estar implicado en el caso, inculpando a Julio Borges de ser quien organizó el ataque en complicidad con varios gobiernos de América Latina. Ya tenemos muchísimos elementos de pruebas que involucran a el señor Julio Borges en el magnicidio en grado de frustración perpetrado el pasado día 4 de agosto. Ya está la confesión clara del exdiputado Juan Requesens, que señala que fue Borges quien lo reclutó para que participara en el magnicidio en grado de frustración. Estas acusaciones contra dirigentes políticos son rechazadas desde la oposición. Explican que es una farsa del gobierno para atacar a los disidentes políticos. No podemos hablar de ningún atentado y mucho menos podemos decir que hay pruebas en contra de nadie. Si nos vamos más allá, cuando revisamos los expedientes, el expediente por ejemplo de Juan Requesens, no hay ninguna prueba, ni una sola, que vincule a Juan con la comisión de ningún delito y mucho menos el de un magnicidio. Desde el partido Primero Justicia aseguran que el Ejecutivo Nacional quiere acabar con esa tolda, pues ha encabezado la agenda internacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Le sirvió para anular en el proceso a varios de las personas que le hacen mella en la denuncia popular. Lamentamos que el gobierno no haya hecho una investigación imparcial, una investigación seria. Siempre el magnicidio es una forma de victimizarse ante una población que ellos oprimen. En total son 8 los detenidos por este caso, pero desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional aseguran que los expedientes del caso no tienen pruebas que sustenten las acusaciones y las detenciones. Por esto serían arbitrarias. Explican que estas imputaciones son políticas, señalan que esta se ha vuelto una profesión de alto riesgo en el país. Tratar de acallar a la disidencia, de decirnos que el que se atreve a levantar la voz puede terminar preso como Juan Requesens o muerto como Fernando Albán. Que han estado luchando contra un gobierno que viola todos los criterios medianamente civilizados de la acción política. Y por supuesto eso
tiene sus daños. Es decir, la política venezolana no sería la misma si en este momento muchos de nuestros líderes no estuvieran presos y pudieran estar haciendo lo que saben hacer en la calle. Si bien los sectores opositores han rechazado la violencia en contra del presidente Nicolás Maduro, han asegurado que este acto no fue realizado por la oposición venezolana y que más bien fue aprovechado por el gobierno venezolano para sacar del paso a algunos de sus dirigentes más acérrimos. Tal es el caso de Julio Borges o el diputado Juan Requesens, quien se encuentra detenido, así como la muerte de Fernando Albán. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Ya regresamos con más de este especial periodístico de NTN 24, hoy con un resumen informativo de las noticias más importantes del 2018. Ya regresamos con Resumen Informativo 2018. Continuamos con Resumen Informativo 2018. Cuatro religiosos expulsados, 7 obispos removidos de sus cargos y 245 denunciantes son la evidencia de la crisis al interior de la Iglesia Católica chilena por cuenta de los casos de abuso sexual. El 28 de septiembre de 2018 fue el mismo Papa Francisco quien expulsó del sacerdocio al padre Fernando Karadima, hallado culpable por el Vaticano de varios cargos de abuso a menores de edad. Pero ¿cómo se desmoronó una de las instituciones más poderosas de Chile y cuáles son los secretos que se esconden detrás del capítulo más oscuro del clero chileno? Lo revisamos en el siguiente informe. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. Claro. Esta contundente declaración del Papa Francisco en Chile en enero de 2018, donde defendió al entonces obispo de Osorno, Monseñor Juan Barros, señalado de encubrir casos de abuso sexual contra menores, parecía ser una señal de que la impunidad al interior de la Iglesia Católica chilena seguiría reinando. Nada ha cambiado. A la Iglesia sigue sin importarle un comino, por lo menos a este Papa y algunos obispos dentro del Vaticano no importa un comino el tema del abuso porque son muchos de ellos abusadores, no digo el Papa obviamente. Sin embargo, hay otros sacerdotes en la Iglesia y en el Vaticano que han dado una lucha férrea por tratar de ir contra el abuso y esclarecer la verdad. Sin embargo, solo días después, el pontífice envió una comisión especial a territorio chileno para indagar las denuncias contra obispos y sacerdotes. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid, obispo de Osorno. Quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que se han declarado disponibles para encontrarse conmigo durante los próximos días. La crisis al interior de la Iglesia Católica chilena se había desatado. Todos los días se conocían nuevas denuncias contra religiosos que habrían abusado por décadas de niños y adolescentes. Primero empezaron con abrazos, con caricias, y ya empezaron, Saúl empezó a toquetearme los glúteos, los genitales. Yo forcejeaba, esto ocurría en la sacristía y en el convento. Tras conocer los relatos incluidos en el denominado Informe Chicluna, el Papa Francisco convocó a un cónclave a todos los obispos chilenos, quienes presentaron de manera conjunta su renuncia. Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros. La justicia chilena comenzaba a hacer su trabajo y ponía tras las rejas a Óscar Muñoz, ex canciller del Arzobispado de Santiago, acusado de abuso sexual. Además citaba como imputado al cardenal Ricardo Esati, arzobispo de la capital chilena. A su vez, desde el Vaticano se comenzaban a aceptar las primeras renuncias de obispos, entre ellas la de Juan Barros, y también se conocían las primeras expulsiones, incluida la del ex sacerdote Fernando Karadima, párroco de la iglesia El Bosque y quien abusó de James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, los casos más emblemáticos. Me gustaría hacer un reconocimiento a lo que hizo el Papa. Me gustaría agradecer también por el gesto de haberlo sacado. Si bien Karadima hoy día es un anciano, simplemente lo saca de la plataforma que él tuvo, la plataforma de poder que él tuvo para cometer los abusos que cometió.
Actualmente el Ministerio Público chileno ha señalado que investiga a más de 250 personas en causas relacionadas con abusos sexuales contra menores en la Iglesia Católica chilena. Expertos en el tema aseguran que el proceso de reestructuración planteado por el Papa Francisco apenas comienza. Mientras tanto, las víctimas esperan que sus casos no queden impunes y que haya justicia, verdad y reparación. El 6 de octubre de 2018, en medio de una fuerte tormenta política, el Senado de Estados Unidos confirmó el cargo de magistrado a Brett Kavanaugh. El nominado de Donald Trump, acusado por varias mujeres de agresión sexual, se convirtió en el nuevo miembro vitalicio de la Corte Suprema de Justicia, con 50 votos a favor y 48 en contra. El triunfo de Kavanaugh fue considerado como uno para Trump y el Partido Republicano en un año electoral. Todo empezó el pasado 9 de julio en el ala este de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump daba a conocer a su nominado, el conservador Brett Kavanaugh, para reemplazar al también conservador, pero moderado juez de la Corte Suprema Anthony Kennedy, quien abandonaba el puesto por su jubilación. Si soy confrontado por el Senado, yo mantendré una mente abierta en cada caso y siempre lucharé para preservar la Constitución de Estados Unidos y el Estado de Derecho estadounidense. Nada hacía entrever, tras la idílica estampa del aspirante al cargo vitalicio en el alto tribunal, sonriendo junto a su familia y el mandatario de los Estados Unidos, la tormenta mediática y política que desencadenaría su nominación. De acuerdo con el presidente estadounidense, Kavanaugh, muy vinculado al Partido Republicano, poseía las credenciales impecables, calificaciones en paralelo y un compromiso probado a la idea de igualdad de justicia ante la ley. No hay nadie en Estados Unidos más calificado para esta posición y nadie que lo merezca más. Sin embargo, este gesto de Trump escondía un viraje hacia la derecha del máximo tribunal del país, dando pie a una épica batalla para su confirmación, a la que siguieron actos de protesta, tanto dentro como fuera del Senado. El 16 de septiembre, una información explosiva del Washington Post hacía saltar por los aires la imagen de católico devoto y vida impoluta del aspirante a juez. En el escrito, Christine Blasey Ford, profesora de psicología de la Universidad de Stanford, acusaba a Kavanaugh de haber intentado violarla junto a otro joven en una fiesta en los años 80. Acusaciones que fueron terminantemente negadas por el magistrado, quien contó también con el respaldo incondicional del presidente. El juez Kavanaugh es una de las personas más excelentes que yo he conocido. Él es un intelectual y un juez respetado por todos. Nunca ha tenido ni una mancha en su registro. Tras la denuncia de Ford, otras dos mujeres, Deborah Ramírez, antigua compañera de clase, y Juris Wednick, relatan episodios de abusos similares por parte del juez, así como sus presuntos coqueteos con el alcohol y las drogas. Tomando la iniciativa en el caso, el Comité Judicial del Senado pide a la primera de las demandantes, Christine Blasey Ford, testificar ante la audiencia de confirmación en la mañana del 27 de septiembre. Brett me toqueteó y trató de quitarme la ropa. Se le complicó porque estaba muy ebrio y porque yo tenía un traje de baño de una pieza por debajo de mi ropa. Creí que me iba a violar. Traté de gritar por ayuda. Horas después, Brett Kavanaugh es interrogado por los senadores. Bajo juramento y visiblemente emocionado, rechaza las acusaciones de Ford, tachándolas de juego político, calculado y orquestado. En esos 10 largos días, como era predecible y como yo lo predije, mi familia y mi nombre fueron completamente y permanentemente destruidos por acusaciones falsas y viciadas. La audiencia aumenta la división entre republicanos y demócratas en el Senado, pero también entre la propia bancada conservadora. Algunos senadores sufren la presión de sus votantes que les piden que se opongan al nombramiento del juez. Mientras tanto, el Comité Judicial del Senado presiona a Donald Trump para que le pida al FBI una investigación sobre los alegatos de Blasey Ford antes de someter a votación la confirmación de Kavanaugh. Yo quiero que el FBI, esta es ahora la 7ª investigación, así que no es como que comenzaron ahora. Quiero que ellos ahora hagan la investigación extensiva, lo que sea que eso signifique, de acuerdo con los senadores y los republicanos. Y la mayoría republicana, yo quiero que hagan eso.
comienza así una investigación del Buró Federal centrada en esclarecer las denuncias de acoso sexual en los años de juventud del magistrado. Días después, en un acto de campaña en Mississippi, el mandatario cambia de tono sobre Blasey Ford y se burla abiertamente de su testimonio, despertando así la furia de senadores de su partido. ¿Cómo llegó a casa? No lo recuerdo. ¿Cómo llegó ahí? No lo recuerdo. ¿Cómo llegó al lugar? No lo recuerdo. ¿Cuántos años fue eso? Yo no sé. A las 2:30 de la tarde del 4 de octubre, el FBI entrega el dossier con las pesquisas al Comité Judicial del Senado. Legisladores oficialistas celebran los resultados afirmando que no hubo confirmaciones sobre las denuncias, mientras que los demócratas se quejan abiertamente de una falta de profundidad de la investigación por los límites marcados por la Casa Blanca. Tras haber combatido ferozmente durante 3 semanas las acusaciones de abuso sexual, el 6 de octubre Brett Kavanaugh es confirmado como juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. The nomination of Brett M. Kavanaugh of Maryland to be an associate justice. Con 50 votos a favor y 48 en contra, dejando en minoría a los jueces progresistas en el máximo órgano de justicia del país. Centroamérica vivió el 2018 uno de los éxodos más grandes de su historia. 7.000 personas emprendieron una caminata desde Honduras, El Salvador y Guatemala para llegar a Estados Unidos en busca de asilo. La negativa del gobierno de Donald Trump de recibir a la caravana migrante los dejó estancados en albergues en la frontera con México. La idea es llegar y ayudar a nuestra familia. ¿Por qué? ¿Cómo es la situación acá? La situación es bien dura aquí. No hay trabajo, no hay nada. Juntos para demandar al gobierno mexicano que le dé refugio a toda esta población que no puede seguir viviendo en Honduras y que no tiene esperanza de que las cosas mejoren. Huir de la pobreza extrema, la violencia y la falta de oportunidades. 3.000 almas caminando en busca de un mejor futuro. Aquí no hay oportunidad de empleo y se sabe de que uno tiene que ir buscando lo mejor. No aguanta el dolor de espalda, pero no es esfuerzo. Que Dios me dé fuerza. ¿Hasta dónde tenés pensado llegar? Hasta Estados Unidos, si Dios quiere. Porque vamos todos unidos como hermanos y apoyándolos unos a otros. Ese que para ellos representa el sueño americano. Partieron de la terminal de buses de San Pedro Sula el 13 de octubre, ligeros de equipaje y con la esperanza de una frontera abierta se propusieron llegar hasta Estados Unidos. Recorrer Honduras, Guatemala y México era su desafío. Pero el camino fue errante y muchos los obstáculos. El primero de ellos, cruzar a Guatemala, país donde las puertas no estaban abiertas y el ingreso no se hacía con la documentación correspondiente. Allí vivieron su primer enfrentamiento con las autoridades. Todo centroamericano puede viajar y entrar en cualquier país de la región, pero siempre y cuando hayan hecho su control migratorio. Las trochas fueron el camino alterno y finalmente la policía no pudo detenerlos. Trump tiene un gobierno corrupto. Debería sancionar a Honduras por condenar a esta gente a la miseria. El malestar en Washington ya se sentía y empezaron las amenazas. Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras con efecto inmediato. México se alistaba para recibirlos, pero tampoco de la mejor manera. Desesperados por avanzar, ingresaron de manera violenta. Los uniformados respondieron. Al margen de la situación política, los migrantes avanzaban. Su petición era una sola. Que nos deje entrar, Donald Trump, que nos deje entrar, pues, porque vamos sufriendo. Ante la inminente llegada de la caravana migrante a los pasos fronterizos, Estados Unidos reforzó la seguridad. En el momento no anticipo que el personal militar entre en contacto directo con los migrantes. Pese a las advertencias de Washington, la caravana finalmente llegó a Tijuana. La ciudad colapsó y los albergues no daban abasto, por lo que el alcalde Juan Manuel Gastelum declaró la emergencia. En NTN 24 aseguró que los residentes del lugar no estaban en contra de los migrantes, pero sí de los desórdenes que causaban. En Tijuana rechazamos a todo aquel que viene en franco desorden, no nada más a los integrantes de la caravana.
Y yo creo que es importante precisarlo para que no se estigmatice que somos xenófobos. Es decir, nosotros, Tijuana es un pueblo de migrantes. El momento de máxima tensión en el que tanto los migrantes como los militares estadounidenses cumplieron sus advertencias fue el 25 de noviembre. Un grupo de al menos 500 miembros de la caravana migrante se manifestó frente al paso fronterizo del Chaparral. Los centroamericanos, que incluso llevaban niños, intentaron burlar las vallas que hay alrededor del paso fronterizo. Frente a los hechos, la patrulla fronteriza y los militares desplegados por el gobierno estadounidense reaccionaron. Desde hace unas semanas, esta es la imagen. Cruzan la valla para ser detenidos por la patrulla fronteriza. Aseguran que en poder de las autoridades estadounidenses podrán solicitar el asilo más fácil. Brasil eligió el 28 de octubre a Jair Bolsonaro como su nuevo presidente. El ultraderechista consiguió el 55% de los votos y su rival, el progresista Fernando Haddad, obtuvo el 44%. El resultado confirmó que, como pronosticaban los sondeos, el balotaje se definió a favor del conservador, en las que han sido consideradas como las elecciones más polarizadas de la historia reciente del gigante sudamericano. Bolsonaro sucederá al mandatario Michel Temer este 1 de enero para gobernar el país hasta el 2022. Última pausa, ya regresamos con este especial periodístico de NTN 24, resumen informativo de las noticias más importantes de 2018. Ya regresamos con Resumen Informativo 2018. Continuamos con Resumen Informativo 2018. El 6 de noviembre de 2018 se llevaron a cabo en Estados Unidos las elecciones de medio término. El Partido Republicano del presidente Donald Trump perdió el control de la Cámara de Representantes, que pasó a manos de los demócratas. En la Cámara Baja, el Partido Republicano obtuvo 193 escaños, mientras que el Partido Demócrata logró hacerse con 219 bancas, consiguiendo así la mayoría de legisladores. Use your voice. Take on corruption. In the history of Colorado. Rompiendo barreras, comenzaron las elecciones legislativas de Estados Unidos, donde se anticipaba una ola azul. La luz del sol marcó la apertura de las urnas y los ciudadanos estadounidenses comenzaron a ejercer su voto. Yo espero que incluso mi pequeño voto pueda generar algún cambio. Los jóvenes, blancos y universitarios, según encuestas, fueron los grupos con mayor subida demócrata entre las elecciones de la Cámara de Representantes en 2016 y 2018. Estos tres grupos impulsaron a más de un liberal a hacer historia y le facilitaron el control de la Cámara de Representantes a los demócratas. Bueno, nosotros queremos, porque desde el principio nos enfocamos en cuidado sanitario. Más mujeres que nunca lograron escaños en el Congreso. Tan solo 322 mujeres han sido congresistas en la historia de la nación. Este año, las mujeres alcanzaron 113 asientos. Salió triunfadora Alexandria Ocasio-Cortez, una demócrata puertorriqueña y la mujer más joven elegida al Congreso en la historia del país. Podemos tener oficiales que trabajan solamente para la gente y la comunidad. Verónica Escobar y Silvia García lograron una victoria al convertirse en las primeras representantes latinas elegidas en Texas, un estado conservador. Se eligieron las primeras 2 mujeres indígenas en Kansas y Nuevo México, y 2 musulmanas llegaron por primera vez al Congreso de Estados Unidos. Hemos visto lo peor que puede pasar en un país que trata con personas a través de la crueldad política. Colorado ahora cuenta con el primer gobernador abiertamente homosexual electo en la historia del país. El progresista Jared Polis logró derrotar a un republicano. Mientras en Dakota del Sur se coronó a la primera mujer para gobernar el estado. Como su gobernador, yo quiero trabajar para proteger nuestro estilo de vida en Colorado. Los triunfos históricos repitieron la leyenda. Cuando llega un nuevo mandatario a la Casa Blanca, lo habitual es que su partido retroceda en las siguientes elecciones de medio término. El 7 de noviembre, la administración Trump descalificó la victoria de los demócratas y aplaudió el aumento de escaños republicanos en el Senado. Ellos han estado haciendo contra nosotros esta investigación ya por un tiempo. Y no tienen nada, cero. ¿Saben por qué? Porque no hay nada. Pero pueden jugar ese juego y nosotros podemos jugarlo mejor porque nosotros tenemos algo llamado el Senado de los Estados Unidos. La Cámara Alta podría continuar en manos de conservadores durante años por venir. Beto O'Rourke no pudo arrebatarle la banca en Texas al senador republicano Ted Cruz.
Pero todo el dinero del mundo no fue rival para el buen pueblo de Texas y los hombres y mujeres trabajadores del estado. Muchas leyes en la Unión Americana crearon obstáculos sustanciales para los votantes. Algunos funcionarios, como se vio en el estado de Georgia, han adoptado medidas para suprimir a los votantes no deseados, como las personas de color, estudiantes, mujeres solteras y latinos. Brian Kemp, el próximo gobernador de ese estado, ha puesto trabas a más de 53,000 votantes. La mayoría de estos afroamericanos, según MoveOn.org. Una de las historias que más dio de qué hablar en los últimos meses de 2018 fue el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. El comunicador crítico del príncipe Mohammed bin Salman fue citado en el consulado saudí de Estambul, Turquía, para obtener una documentación necesaria para poder contraer matrimonio. Entró a esa sede diplomática y jamás volvió a salir. El 2 de octubre de 2018, el periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, salió de su residencia y se dirigió, en compañía de su futura esposa, al consulado de Arabia Saudí en la ciudad de Estambul. Las cámaras de seguridad de la ciudad captaron sus desplazamientos. Ingresó a la sede diplomática, de la que nunca jamás volvería a salir. Tras anunciarse su desaparición, comenzó una búsqueda que habría de convertirse en una macabra historia. En un principio, los saudíes dijeron que el comunicador había abandonado por sí mismo el consulado, pero cerraron sus puertas a los investigadores turcos que poco a poco comenzaron a exigir respuestas. Los oficiales del consulado no pueden salvarse a sí mismos simplemente diciendo que él se fue. Debe producir la evidencia concreta. Si él salió, entonces deben tener el video para probarlo. No puede simplemente mirarnos a nosotros y preguntarnos dónde está la persona. Los videos demostraron lo contrario. Las investigaciones indican que un equipo de 15 saudíes llegó a Estambul ese mismo 2 de octubre. Entraron al consulado y allí esperaron al periodista, quien era crítico del príncipe Mohammed bin Salman. No solamente jamás abandonó el lugar, sino que un hombre salió de ahí utilizando su ropa y haciéndose pasar por él. Los turcos aseguraron que el propio Khashoggi grabó lo ocurrido dentro del consulado con un Apple Watch y que existen grabaciones de lo que fue su tortura y posterior asesinato. Todos hemos escuchado mucho sobre este audio, nadie lo ha visto hasta ahora. Nosotros sí queremos verlo, creo que es una combinación de verlo y escucharlo. Y sí, vamos a estar viéndolo muy pronto. En medio de los señalamientos internacionales contra el príncipe, Trump envió a Turquía y a Arabia Saudí a su secretario de Estado Mike Pompeo. Poco a poco, los líderes comenzaban a aceptar que Khashoggi estaba muerto. Claramente parece que así es algo muy triste. Claramente parece que así es. El 19 de octubre, los saudíes finalmente aceptaron que Khashoggi estaba muerto, pero argumentaron que se trató de una pelea entre el comunicador y oficiales del consulado, la que resultó en su fallecimiento. Sin embargo, el cuerpo jamás apareció y se empezó a especular sobre su posible disolución en ácido por parte de los saudíes. El mundo esperaba sanciones, pero Donald Trump calificó la explicación de los saudíes como creíble. Además, comenzó a darle más importancia a los negocios del reino petrolero con la Unión Americana que a la muerte del periodista. Para mí es Estados Unidos primero. Se trata de Estados Unidos primero. No vamos a dejar de lado cientos de miles de millones de dólares en órdenes y dejar que Rusia o China se queden con ese dinero. Para mí es muy simple. Es Estados Unidos primero. Los reportes de inteligencia de la CIA concluyeron que el príncipe Mohammed bin Salman estuvo directamente implicado en el asesinato. Como ya lo había hecho en el caso de la interferencia rusa, Donald Trump de nuevo restó importancia a los hallazgos de sus propias agencias de inteligencia, pero los senadores de ambos partidos sí le creyeron a la agencia central. El príncipe saudí es una bola de destrucción. Creo que él es cómplice en la muerte del señor Khashoggi en el mayor nivel posible. Creo que el comportamiento antes del asesinato del señor Khashoggi fue más que perturbador y no puedo verlo a él y ser un socio confiable para los Estados Unidos.
En medio de la polémica, Trump evitó reunirse directamente con el príncipe durante la cumbre del G20 que se celebró en Argentina. Pero hasta el día de hoy, la justicia para Jamal Khashoggi no ha llegado. Su caso es uno donde el dinero del petróleo parece haber ejercido su poder para que la verdad posiblemente no se sepa nunca. Su historia tuvo el suficiente alcance como para que la revista Time lo nombrara Persona del Año del 2018. La primera semana de noviembre de 2018 despegó el proceso penal por narcotráfico más importante que haya tenido lugar en las últimas décadas de la historia reciente de Estados Unidos. Se trata del juicio contra el capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. 2018 es un año que deja huella en la historia de los Estados Unidos, en parte por el reto asumido por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. El tribunal con sede en Brooklyn alberga el juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán, proceso cuya magnitud no se veía hace décadas. Pero este caso es mucho más grande que el de John Gotti. Aquí hay elementos internacionales, hay escapes del Chapo, que eso no pasó con Gotti. Esto es mucho más serio en la historia de la jurisprudencia de Estados Unidos. Ese es el caso más grande criminal que han habido aquí desde bueno, tal vez comparando con el caso de Al Capone, pero este es el más grande que se ha visto en los últimos 50 años. Por esta razón, ningún elemento puede dejarse al azar, en particular en materia de seguridad. Él está encarcelado en Manhattan, la corte está aquí en Brooklyn. Cada vez que viene a la corte lo traen como en 10 carros blindados, con luces, ambulancias, es un circo. Cierran el puente de Brooklyn. Incluso lo siguen por aire. Pero este caso es excepcional. A la larga, Guzmán Loera eligió desafiar a la justicia de los Estados Unidos. Quiero ser bien claro, el señor Guzmán no se va a declarar culpable y no va a colaborar con las autoridades. Cuando sea el juicio, va a haber un juicio. El Chapo enfrenta más de una decena de cargos. Entre ellos, el más grave es el señalamiento de ser el líder de una empresa criminal como el Cártel de Sinaloa. Argumento rechazado por el acusado y sobre el cual está concentrada la estrategia de la defensa. Personas le han dicho a la fiscalía que el señor Guzmán no era el jefe, que no es un jefe, que trabajaba debajo de otras personas, que otras gentes mandaban. Los defensores del Chapo también buscan ganar el pulso al gobierno de los Estados Unidos, desacreditando a sus testigos. Y la mayoría de estas pruebas son ni testimonios, son declaraciones de informantes, y cada uno de estos informantes está buscando una condena más baja. Eso es lo más claro que va a haber. Todos son condenados, son confesos criminales, asesinos, traficantes. Sin embargo, la Fiscalía ha sido contundente en la presentación de evidencias a través de fotografías, videos y declaraciones de socios del acusado, entre ellos confesos narcotraficantes de origen mexicano y colombiano. Golpes estratégicos de parte del gobierno de los Estados Unidos que erosionan la confianza de la defensa de Guzmán Loera. ¿Alguna sorpresa en lo que usted ha visto de la presentación de los testigos de la Fiscalía? No. ¿Se esperaban esto en alguna circunstancia? Eduardo, ¿y los alegatos que han presentado en contra del acusado hasta el momento le parece que son una fabricación? ¿Son un argumento inicial? ¿Esto es la estrategia? Todo lo que hay que decir se dirá en la corte. Señor Lickman, ¿alguna sorpresa por los testigos que han traído los fiscales? Usted ha dicho que esto parece una estrategia. No voy a comentar sobre lo que vi en la corte el día de hoy, ayer o antes de ayer, pero no se me permite, entonces no lo haré. Pero cuando hable ante la corte, ustedes entenderán cuál es mi opinión. Tal vez el futuro del proceso es incierto, pero por ahora ha dejado al descubierto la estructura, operaciones y tentáculos del Cártel de Sinaloa. Descubrimiento del cual aún hay mucho por conocer, dado que el proceso apenas despegó en noviembre y tomará al menos 4 meses en concluir. El 5 de diciembre de 2018, con un funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington, fue despedido el expresidente George Bush padre. A la ceremonia asistieron el presidente Donald Trump junto con su esposa Melania y otras reconocidas personalidades de la vida política estadounidense. Los restos del exmandatario fueron trasladados desde Texas y por 37 horas permanecieron en la capilla ardiente en la cúpula del Capitolio para que los ciudadanos pudieran rendirle homenaje y darle el último adiós. El republicano George Herbert Walker Bush murió el viernes 30 de noviembre de 2018 a los 94 años en su casa de Houston.
Estuvo al mando de la Casa Blanca entre 1989 y 1993. Hasta aquí este especial periodístico de NTN 24 con las noticias más importantes del 2018. Seguiremos acompañándolos en el 2019 con los hechos que son noticia en América Latina, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Los invitamos a que continúen informados siguiéndonos por Twitter, @NTN24, y recuerde consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com.